Pedro Machuca, pintor de origen toledano, se supone, no sabemos exactamente cuándo llega a Italia, pero sí es cierto que aproximadamente los 10 años escasos que se calcula pudo estar en la península italiana han sido decisivos para su formación y sobre todo para lo que será el desarrollo de la pintura y del arte en España, ¿no? De hecho, por eso se consideró una de las águilas por Francisco de Holanda. La situación de Pedro Machuca en Italia tradicionalmente va muy ligada a Roma. Esto es lo que siempre se pensó. Hoy tenemos ya más dudas porque nuevas investigaciones lo han puesto también en relación sobre todo con Nápoles y casi con toda seguridad que también pasaría por Florencia, bien fuera la ida o a la vuelta del viaje. Una ciudad tan importante desde el punto de vista artístico no podía pasar desapercibida para él. Cabe también una hipótesis que se ha venido formulando en estos últimos años y es la posibilidad de que Pedro Machuca hiciera un segundo viaje a Italia con motivo de la conquista de Túnez, acompañando al conde de Tendilla, del que era escudero. Esto no está directamente comprobado, pero sí en relación con la construcción del Palacio de Carlos V se ha jugado con esa posibilidad. En cualquier caso, desde el punto de vista que nos interesa más, el Machuca pintor, realmente sus relaciones con la pintura italiana se circunscribe a lo que fue la pintura de la segunda década del siglo en Italia. Tradicionalmente, desde los estudios de Nicole Dacó, se ha siempre asociado con los trabajos para el Vaticano, concretamente para la logia de León X fundamentalmente. También se ha pensado que trabajara en la estufeta del cardenal Viviena, pero como digo, sobre todo en la logia de León X. El trabajo de la decoración de ese espacio, que era muy amplio, necesitó de un equipo bastante amplio, dirigido por Rafael de Sanzio, pero en el cual intervienen otros pintores que después, justo de la desaparición de Rafael, tendrían un gran protagonismo en la pintura italiana, como Baldassare Perucci, Giulio Romano, y en ese grupo se insertaría la figura de Pedro Machuca. Hoy incluso se le ha llegado a atribuir con bastante fidelidad un par de escenas de esa decoración, ¿no? Y luego, por otro lado, en estos últimos años, como digo, se ha también relacionado su actividad en Italia con una labor de miniaturista relacionada con el libro de horas de Fernando el Católico. Ese libro de horas, que hoy se encuentra en una colección particular del norte de Italia, tiene efectivamente escenas donde el concepto de la masa, del color, de lo que se ha dado ya en subrayar mucho el nerviosismo de las figuras de Machuca, podrían efectivamente estar en su haber. Esa labor de miniaturista, por otro lado, tampoco es de extrañar. De hecho, si observamos precisamente el retablo que tenemos a nuestras espaldas, este retablo de la Capilla de Osma de aquí de la Catedral de Jaén, la decoración, las figuras que llevan, por ejemplo, las capas pluviales de los padres de la Iglesia que están en el banco, realmente obedecen a una técnica y a un procedimiento propio de un miniaturista.
Eh, ¿Cómo es la pintura que hace Pedro Machuca o cuáles, digamos, los rasgos estilísticos de ese momento? Pues en líneas generales, los propios de lo que era la escuela de Rafael, un concepto de idealización en los rostros que sobre todo se manifiesta mucho en las vírgenes, en las Madonas, de las cuales pues, la que tenemos aquí en la Catedral de Jaén es un ejemplo también en ese sentido muy claro. Pero la nota peculiar de Machuca es que desde el primer momento él introduce esto que ha subrayado mucho la profesora Dacó, ¿no? Lo del concepto del nerviosismo, pero que en realidad lo que obedece es a una especie de peculiar sentido de la figura, peculiar sentido que se traduce generalmente en unas formas enérgicas que también toman prestado mucho, sobre todo de la musculatura de Miguel Ángel. Yo en realidad hoy diría que la pintura de Machuca comparte casi a partes iguales influencias de Rafael e influencias de Miguel Ángel. Esos cuerpos musculados, esos cuerpos tensionados, encajan bien en los cuerpos, en la figura de Miguel Ángel. E incluso hay referencias que son bastante directas a este gran pintor. Por ejemplo, una tabla que durante algún tiempo y todavía es admitida por la crítica con ciertas reticencias, el bautismo que se encuentra o que se dio en una subasta en Lucerna, en Suiza, perdón, pues la figura del Cristo es la típica figura que está encorvada, que tiene la forma serpentinata muy propia de Miguel Ángel y comparte, ¿no?, ese sentido, digamos, de tensión que es tan característico. E incluso todavía desde el punto de vista de referencias formales, en este mismo retablo que tenemos aquí a nuestra espalda, una de los pequeños tondos que hay en los ángulos, en la parte inferior, presenta una sibila musculosa que es claramente una referencia directa a la sibila cumana de la Capilla Sixtina, no resuelta evidentemente con la misma fortuna que lo hace Miguel Ángel, pero clarísimamente sí que nos dice cómo el pintor tiene un conocimiento directo de esa imagen. Yo incluso diría que participa de otras referencias miguelangelescas, aunque sean quizá en el aspecto, si se quiere, un poquito, digamos, más ornamental, pero que también son importantes. El tondo que cierra este retablo que tenemos aquí detrás, con el tema de la Verónica, su marquetería es el mismo tipo de marquetería que utiliza Miguel Ángel en el tondo Doni. Y es cierto que fue un tipo que fue repetido por otros pintores. Beccafumi, por ejemplo, lo tiene también igual, ¿no?, aunque con otra temática diferente, con un tema de Madonna. Por tanto, hay muchas referencias clarísimas a ese tándem Rafael-Miguel Ángel. Volviendo sobre este mismo retablo, por ejemplo, toda la marquetería de las tablas del retablo de aquí de Jaén tienen una ornamentación, tanto en la disposición de las tabletas verticales como los tondos que hay angulares, y sobre todo la decoración de grutesco, que se corresponde perfectamente con lo que era el estilo y el gusto de las tablas que preparaba Rafael también en Italia, y no solamente Rafael, por ejemplo, pues Bellini en Venecia, por citar algunos casos que ahora mismo de memoria me vienen a la cabeza, que utilizaron este mismo formato y esta misma fórmula. Realmente se puede decir que esta pintura de Machuca ha tenido influencia en Italia. Esta es otra cuestión que también hoy, digamos, atrae mucho a la crítica. Es decir, si realmente Machuca es un deudor absoluto de esos círculos italianos, o también si por el contrario
él ha influido sobre otros pintores italianos. Hace años, en una exposición que hubo sobre el pintor Andrea Salerno y los pintores del Mediterráneo, en cierto modo venía a plantearse este tema. De hecho, algunas de las atribuciones más, digamos, más problemáticas que se han podido hacer en estos últimos años tienen que ver precisamente con esa adscripción de tablas suyas tanto a Machuca o a Salerno, cuando no a ambos. Y luego también tendremos, por supuesto, colaboraciones en equipo con otros pintores quizás, digamos, más conocidos, como el caso de Perín del Vaga. Se ha señalado que en la capilla Ponsetti, en la iglesia de Santa María de la Pace, que es una capilla cuyo ábside está pintado por Perín del Vaga. Sin embargo, en la embocadura del arco hay figuras que son realmente de Rafael, pero también algunas se ponen en contacto, en consideración con Machuca. Y de hecho, algunas de esas figuras de Rafael, de esa iglesia, de esa capilla, creo que también se podría rastrear formalmente en este retablo de San Pedro de Osma. Pero yo sobre todo he visto una similitud compositiva muy importante, muy grande, en un retablo que tiene Perino del Vaga, que hoy se conserva en la Academia Ligústica de Génova, que es el retablo de San Erasmo, que es un retablo que está formado fundamentalmente por una figura en el centro, revestida de pontifical, que es San Erasmo, y dos figuras a los lados. Es la misma composición y sobre todo una iconografía similar en cuanto a la posición de la tabla central del obispo Pedro de Osma y el San Erasmo que aparece en la tabla de Perino del Vaga. Esto, a mi modo de ver, refuerza lo que ya se venía apuntando de esa colaboración, de ese conocimiento que hubo entre los dos pintores, fruto lógico del trabajo común con Rafael a partir de las logias del Vaticano. De su paso por Nápoles, a mi modo de ver, quizás donde se puedan presentar algunas dudas mayores. Creo que últimamente pues, se le han atribuido muchas obras o bastantes obras que pueden presentar ciertas dudas. Pero esa vinculación a través de la miniatura con el libro de horas de Fernando el Católico sí que sería una prueba más fehaciente del contacto de Machuca con la Nápoles nobilísima. Relación que por otro lado tampoco puede extrañar, ya que Nápoles era, pues, como todo el mundo sabe, precisamente un enclave hispano y mantuvo esa idea o ese papel a lo largo del XVI y sobre todo, como todos saben, también durante el XVII. Por tanto, es muy plausible, ¿no?, que Machuca estuviera en tierras napolitanas, del mismo modo que Siloé también, como saben, está vinculado precisamente con la capilla de los Carraccioli en San Giovanni a Carbonara de esa misma ciudad. En cuanto a la referencia a Florencia, como decía, pienso que posiblemente en su desplazamiento a Italia, a la ida o a la vuelta, tuviera un conocimiento directo del ambiente florentino. La referencia que he hecho antes a este modelo, este tipo, ¿no?, de cuadro de tondo tan decorado, que es el Tondo Doni, que fue una obra de Miguel Ángel que impresionó muchísimo, una obra muy de comienzos del siglo XVI. Hay, por tanto, muchas posibilidades y creo que una hipótesis bastante certera o bastante aproximada que pudiera ser conocida por Pedro Machuca. Esto probaría posiblemente
que en ese paso por Florencia él viera más cosas y también que incluso tomara contacto con otros pintores. Se ha señalado también en los estudios críticos sobre la pintura de Pedro Machuca una posible relación con Beccafumi. Incluso pensando precisamente en la tabla de la Virgen de Consolación de esta catedral. De Beccafumi quizás se podría señalar cierto sentido del esfumato, un esfumato que por otro lado también pues ya sabemos que por la influencia de Leonardo está muy presente en toda la pintura del norte de Italia. Y luego, claro, el tema de las vírgenes, de las Madonas, que este era un tema que iconográficamente pues tenía también el punto común de arranque de Rafael, pero que prácticamente con ligeras variantes fueron seguidas por otros muchos pintores. Beccafumi tiene composiciones de Madonas que son también muy próximas a la Madonna que nosotros tenemos aquí hoy en la Catedral de Jaén, con esa figura en sombra, en penumbra de José. Pero desde luego lo que no tienen ni las obras de Beccafumi ni otras representaciones de este tipo de iconográfico de Madonas es esa peculiaridad, eso es lo que los italianos siempre les gusta mucho subrayar, la bizarría, ¿no?, de Machuca. Es decir, ese carácter un tanto, digamos, no acomodaticio a un sentido de la belleza. Cuando nosotros contemplamos la Madonna de aquí, de la Virgen de la Cinta, de la Catedral de Jaén, pues es cierto que el rostro de la Virgen, con esa forma ligeramente ovalada, esa idealización, está perfectamente en toda la línea rafaelesca, pero qué duda cabe que en cambio el niño, por ejemplo, tiene un aspecto que no encaja dentro del concepto del bambino, es esto del bambino, digamos, infantil, del bambino más humano, más humanizado, sino que presenta realmente un rostro inquietante. Posiblemente sea en un intento, ¿no?, de configurar la imagen de un niño, pero de un niño Dios, una cosa que había siempre preocupado muchísimo a la tradición flamenca frente a la italiana, ¿no?, que era la imposibilidad de contemplar a un niño Jesús realmente como simplemente un bambino y no precisamente con la trascendencia divina. No solamente esto, claro, hay otras pinturas de Machuca, las que se conservan precisamente hoy en el Prado, sobre todo la tabla del descendimiento, en la que asistimos a figuras que son mucho más sorprendentes por su, digamos, estética, que no es una estética que encaje precisamente en ese sentido, digamos, un tanto de la pintura idealizada, armónica, rafaelesca, sino que por el contrario presenta figuras que están, digamos, atormentadas, figuras que encajarían mucho mejor en un concepto, digamos, de lo manierístico italiano, pero que esa misma idea de lo manierístico italiano, en este caso, nos llevaría a precisamente la pintura manierística de las primeras décadas del siglo en Florencia. Ya es sabido que el Renacimiento realmente rompe muy pronto, como decía Wölfflin, ese sentido del equilibrio y de la armonía, ¿no?, la famosa cresta que decía el estudioso alemán, que apenas alcanza su punto máximo se derrumba, ¿no? De hecho, ese sentido del equilibrio perfecto del Alto Renacimiento se rompe rápidamente, e incluso el mismo Rafael, en sus últimos cuadros, en su última etapa, incurre o caía en lo que lógicamente consideraríamos una pintura de manierismo, es decir, una pintura en la que precisamente se desafía ese sentido absolutamente ideal de la composición. De manera que
pese a que los años de estancia de de Machuca en Italia no sean demasiados, con toda seguridad tenemos una fecha de referencia que dio Nicole Dacó en torno a 1514 y un regreso en 1620, es decir, periodos que puede oscilar entre 6, 8 años como mucho. Han sido muy fecundos para Machuca, porque le permitió conocer un momento muy especial del arte italiano, en el que, conviviendo todavía con las grandes figuras, sobre todo Rafael y Miguel Ángel, pero también conoce y experimenta de primera mano la reacción del manierismo, sobre todo florentino. Por tanto, de esa doble combinación, unida a lo que también la crítica siempre subraya, y es lógico, evidentemente un carácter hispano, aunque yo creo que esto, tengo que decir, que se ha abusado quizás demasiado, ¿no? Porque es una manera que ha tenido la crítica internacional casi siempre de juzgar a la pintura española. Falta muchas veces de comprensión o de acercarse con profundidad a ella. Se juzga siempre al arte español como un arte, algo así, digamos, como una especie de constante. Las constantes son siempre peligrosas, ¿verdad?, de un carácter hispano, carácter fuerte, carácter combativo, etcétera, ¿no? Que por un lado ha sido muy admirado desde el punto de vista del pensamiento romántico, y han sido los románticos generalmente los que más han insistido sobre esta línea. Pero sí hay que reconocer que efectivamente la pintura, tanto la de Machuca como la pintura española y en general el arte español en el Renacimiento, ha sabido siempre poner una serie, digamos, de características que obedecen a una peculiaridad lógica de un territorio periférico, al fin y al cabo, con respecto a Italia, pero con una compleja y rica composición desde el punto de vista social, donde ha habido todavía una herencia muy fuerte de lo islámico, incluso de lo judaico, y un gran peso sobre todo del mundo también medieval. De esa combinación de una tradición a la que no renuncia tampoco Machuca y de este aprendizaje con lo que era el ambiente italiano, es como creo que podemos aproximarnos a la pintura de Pedro Machuca. En cualquier caso, como decía, para el ámbito español va a ser un revulsivo muy importante. Y en ese sentido, aunque su labor está muy centrada en dos ciudades del sur de España, que son Granada y Jaén, pues creo que también convendría o conviene pensar sobre el porqué de esa relación. Es evidente que su vuelta de Italia tiene mucho que ver con Granada, puesto que Granada en aquellos momentos estaba con una obra de mucha envergadura, aparte de la catedral, que era sobre todo la terminación de la Capilla Real y su decoración. Y esto es lo que concierta en la ciudad andaluza a artistas, arquitectos prácticamente de toda España, de lo mejor que había en aquellos momentos, pero también artistas italianos. No podemos olvidar que junto con Pedro Machuca llega a Granada Jacopo Florentino, y tampoco quizás sea casualidad que el florentino aparezca en la Catedral de Jaén trabajando para el coro de la catedral por los mismos años en que Machuca está precisamente pintando esta tabla de consolación. Aparte de eso, su relación pictórica, sobre todo con Jaén, es muy abundante, porque aunque se han conservado escasísimas obras de él, sin embargo, documentalmente sí que tenemos muchas noticias de obras que hizo para Jaén ciudad sobre todo, fundamentalmente. Y aquí también yo querría subrayar la importancia del tema del patronazgo. Qué duda cabe que la famosa tabla de la Virgen de la Cinta, que está relacionada con un retablo que es encargo de un canónigo. Y ese canónigo, evidentemente, es un canónigo que ha tenido
una estancia larga en Italia. Hay, por tanto, un gusto también por lo italiano que evidentemente está sostenido precisamente por este tipo de comitentes. Sin eso no se hubiera podido seguirse. E incluso esto nos daría todavía para pensar más, ¿no?, en el sentido de que algunas de estas pinturas de Machuca no fueron del todo tan bien aceptadas por el conjunto, por ejemplo, del cabildo, del resto del cabildo jienense, lo cual yo creo que nos apunta también a un problema, a una cuestión de diferencia de mentalidad que es propio de una diferencia quizás de conocimiento y de cultura, y todo esto evidentemente va a jugar en lo que es el contexto del arte en el sur. Aparte de eso, pues todavía habría que subrayar algunas cosas más, su relación precisamente con el conde de Tendilla, que era otro personaje de una fuerte formación, digamos, humanista y también con una intensa relación con lo italiano, pues serviría o nos ayudaría a pensar y a justificar toda esa larga estela que Machuca va a dejar tanto en Granada como en Jaén.